Para convertir una espiral en un círculo debes abrir espacio a lo nuevo, confiar en la intuición y dejar que el deseo tome forma. Ordenar el vuelo de las ideas, observar con distancia y descubrir el sentido oculto de cada paso. Llevar el sueño a la acción, transformar la duda en impulso y el propósito en creación. Honrar el proceso, agradecer lo vivido y soltar para volver a empezar. Cada idea, cada decisión, cada logro sigue el mismo ciclo. Así creamos, así lideramos, así vivimos. Es un gusto estar entre amigos, entre familia. Esta noche, como sabemos, Jorge Oller Alpírez nos va a presentar su libro El arte del desapego. Vamos a conocer un poquito más acerca de ese publicista que fundó el Grupo Tribu mientras estaba estudiando en las aulas de Georgetown University, en ESADE, en INCAE. Ese personaje que fue representante del Festival de Cannes Lions, que escribía artículos, que fundó una iglesia, que daba conferencias, que corría maratones, mientras cuidaba a su familia y hacía una que otra cosa más. Vamos a conocer de los aprendizajes del empresario, hijo, esposo, padre, abuelo, hermano, jefe y amigo, de este ciudadano global. Vamos a hablar de una metodología que se resume en 4 palabras que ya empezaron a ver ustedes en pantalla. Soñar, pensar, hacer y celebrar. También vamos a caminar por 3 conceptos más que Jorge plasma en su obra. Adoptar, agregar, adaptar. Pero ante todo vamos a hablar de desapego, vamos a hablar de este concepto importante. Antes de iniciar, es muy importante recordar que, como la mayoría de ustedes saben, lo decíamos en la invitación, a cambio de recibir un ejemplar de El arte del desapego, les vamos a pedir una donación para ADA, la Asociación de Amigos del Aprendizaje. Entonces queremos pedirle precisamente a su directora, la señora Renata Villers, que nos acompaña hoy con algunos de los miembros de la Junta Directiva de ADA, para que nos cuente un poquito de ADA, nos cuente para dónde van los fondos, cuyos montos vamos a conversar dentro de un momento. Renata, por favor. Te doy el micrófono. Perfecto. Bueno, es un gran honor para mí. Los miembros de nuestra Junta Directiva, casi todos estamos, y nuestro equipo, de estar hoy aquí celebrando el provocador y oportuno libro de Jorge Oller, El arte del desapego. En esa llamada existencial a cultivar nuestro yo más auténtico, encontramos de forma inesperada un eco profundo de la misión de Amigos del Aprendizaje, ADA, que trabajamos en educación. Desde el 2000, ADA trabaja para mejorar la calidad de la educación pública, motivando a los niños a leer y escribir con propósito, fortaleciendo el desarrollo humano y rompiendo así siglos de pobreza. En resonancia con el mensaje de Jorge, nuestro esfuerzo consiste en crear las condiciones para que cada niña y niño pueda alcanzar su máximo potencial. Y lo hacemos mediante alianzas público-privadas con el MEP y con actores claves del sector privado, filantrópico y académico. Pero hoy enfrentamos un reto enorme. Costa Rica vive una crisis profunda de lectura, escritura y comunicación en nuestras aulas. Más de la mitad de los estudiantes de 10 años no pueden comprender un texto simple. Y la mayoría, según sus docentes, tampoco pueden escribir
un texto que comunique algo a alguien a 10 años. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Sabemos que gran parte proviene de la forma que se está enseñando en las aulas, que ha sido la forma que desde hace décadas han enseñado. Porque en demasiadas aulas la lectura y la escritura siguen siendo ejercicios mecánicos para descifrar palabras y para copiar palabras, y no como herramientas de comprender ideas y comunicar pensamientos. Cuando un niño solamente copia, no comprende. Y cuando no comprende, no puede pensar, no puede crear y no avanza. Frente a ese desafío, Ada ha respondido con Mi Cuento Fantástico, una iniciativa nacional que tiene trayectoria de hace 14 años, que ha abierto un espacio fundamental para que la lectura y la escritura se enseñen de manera significativa y motivadora. Y hoy, para que una historia sea elegible a un reconocimiento nacional en el concurso, el docente sabe que debe involucrar no solamente sus estudiantes talentosos, las que ya les gusta escribir, sino es requisito de trabajar de escritura creativa con todos los estudiantes en el aula para motivarlos a tener los mecanismos de su autorrealización. Cada año, en alianza con el MEP, Canal 7 y la Comunidad de Empresas para la Comunicación y aliados del sector privado, invitamos a estudiantes y docentes de todo el país a participar en un concurso en el que los niños escriben sus propias historias y leen las historias de otros pares alrededor del país, publicados por Ada y distribuidos a las aulas. Además del concurso, el programa ofrece recursos de alta calidad donados al sistema educativo para empujar la participación en el concurso y el cambio en lectura y escritura, como guías pedagógicas para crear historias en todo el aula, antologías anuales con los mejores cuentos y una biblioteca virtual con más de 400 textos acompañados con guías para usar en el aula. Esos recursos fortalecen la implementación del currículo de español y generan experiencias educativas significativas y transformadoras. Mi Cuento Fantástico no solamente fortalece la lectura y la escritura, sino también cultiva la capacidad de los niños para pensar críticamente, expresar ideas y confiar en sí mismos. En 14 años, cerca de 180,000 niños desde 1,400 escuelas han participado en todos los lados del país. Y aunque no esperamos que todos se conviertan en autores publicados, sí creemos que cada niño y cada niña merece la oportunidad de desarrollar las habilidades de comunicación y de pensamiento crítico, indispensables para su aprendizaje a lo largo de la vida y para su autorrealización. Y es por eso que hoy celebramos con profunda gratitud a Jorge Ollé el aporte de su libro a este diálogo sobre esencia, propósito y desarrollo humano. Muchísimas gracias. Gracias, Renata. Recordemos que, también lo habíamos mencionado antes, pero por la adquisición del libro, le solicitamos a cada uno de ustedes y a las personas a quienes se los vamos a seguir solicitando una donación base de 15,000 colones. Pero vamos a agradecer muchísimo si la duplican, la triplican o la cuatriplican también, a cambio de un libro. Pero a cambio de eso se van a llevar dos cosas. Primero, se van a llevar el libro de Jorge y la satisfacción de apoyar esta labor que realiza Ada y que acabamos de escuchar. Así que les agradecemos mucho desde ya. Bueno,
Para continuar, quiero presentarles a las personas que hemos invitado para el panel que vamos a hacer para hablar del libro. Voy a permitirme llamarlos a ellos tres, estas tres personas, en orden del momento en que aparecieron en la vida de Jorge. Nuestra primera panelista es una mujer que se dice tener un corazón nómada, y sabemos que lo tiene, y ya van a oír ustedes por qué. Y que ya además es practicante del arte del desapego. Es graduada de McGill University en Montreal, estudió un MBA en INCAE, con énfasis en banca y desarrollo. Y cuando era siendo cliente de Jorge, fue invitada por él mismo a unirse al equipo de McCann Erickson, donde ocupó puestos de alta dirección en Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Argentina y Uruguay. Después realizó un posgrado en Leadership Coaching en Georgetown University, y después una completa serendipia, después vamos a hablar de esto, la llevó a INCAE Business School, donde es profesora del MBA. Y también actúa como Executive Coach para directivos en toda la región. Y recibamos, por favor, con un aplauso para que se motive a Margaret Rose Grigsby. Nuestro segundo panelista es consultor. Durante más de 20 años ha ayudado a líderes a construir culturas organizacionales sanas y de alto rendimiento. Ha trabajado con CEOs y ejecutivos en Estados Unidos, Latinoamérica, España, guiando procesos de liderazgo, estrategia y trabajo en equipo. Nuestro amigo Julio González. Ahora vamos a llamar al periodista, al consultor de la firma Thinking Heads, experto en inteligencia política y comunicación estratégica, pero sobre todo, para los efectos de hoy, se define como amigo y admirador de Jorge. Él es Antonio Hernández Rodicio. Bien, me paso por acá y comenzamos porque lo primero que vamos a hacer es escuchar a cada uno. Antonio, te voy a invitar a que nos acompañes en esta cita de aquí, por favor. Gracias. Vamos a invitar a cada uno de nuestros tres panelistas a que nos compartan unos minutitos iniciales de la experiencia de lectura del libro, de cómo fue. La mayoría de las personas que están en el auditorio no se ha leído el libro todavía. Entonces, cuéntenos, Margaret, es vos que conoces a Jorge de tantos años, la primera en entrar del panel en su vida. ¿Cómo fue esa experiencia de la lectura del arte del desapego? Por favor, te invito a tomar el micrófono. Sí, gracias. Le decía a Alex, ahora cuando llegué, que para mí posiblemente sea diferente que para mucha gente. El Jorge que es mi amigo, el Jorge que yo aprendí a querer, no tenía todo ese proceso del Jorge, no era amoroso, simpático, ya casado con Alex, no habían nacido sus niños, no había llegado a esa cúspide del éxito, no se había vuelto cascarrabias, o por lo menos yo no se lo conocía. Entonces, a través del libro, he venido descubriendo también ese antes y ese después, a través de lo que es una revelación muy grande, que va tanto en lo empresarial como en lo personal, en muchas dimensiones. Y no sé, elaboro. Por favor, adelante, lo escuchamos. Es un ejercicio muy crudo, diría hasta cierto punto. Muy crudo. Crudo, sí. Raw, muy crudo. De vulnerabilidad, de abrir el corazón o de abrir las venas, por así decirlo, de lo que fue un proceso que, pensándolo, viviéndolo y sabiendo lo que yo conocí, casi que lo ha llevado a 360. Ha vuelto al punto de lo que era, y que era lo que le decía yo también a Alex, era el punto de lo que era, sin todas las capas de las empresas y los premios, etcétera. El único es el legado que lo compartimos. Bien. ¿Crees que Jorge se expone, se nos pone vulnerable en el libro? ¿Eso pasa? Sí, yo creo que
por un lado, él habla de lo que fue y lo que ha sido, por supuesto, una carrera fulgurante, de muchísimo éxito en muchas áreas, particularmente en algo que no vemos mucho en Costa Rica, que es alguien sin miedo a la innovación, que de hecho abraza la innovación, se sumerge en la innovación, y fue llevándolo a través de tantos países y tantas aventuras y tantas cosas que fue trayendo para acá, como fue el Cannes, como fue otras cosas. Sin embargo, después pasa por todas esas capas y después empieza a quitar todas esas capas. Y ahí... ¿Cómo de qué hablas, Margaret, cuando hablas de esas capas? Ah, ok. Sí. Elabora un poquito ahí. ¿De qué estás hablando cuando hablas de esas capas? Ah, ok. Entonces, pues él habla de una dicotomía. No, él habla de una cosa que yo la veo como una dicotomía. ¿Okay? Él habla del poder de algunas emociones negativas, como puede ser la vergüenza, y la habla reiteradamente, como un elemento de movilización para él. Pero yo, la dicotomía que le encuentro es que también va paralelamente con ese niño que deseaba quedar bien, ese niño que desea complacer, que es ese amigo que desea complacer a sus amigos, y así sucesivamente. Entonces yo veo la dicotomía en esa, que por un lado es esa gana hacia los demás, y por el otro lado era algo muy interno. Entonces él habla de esa emoción negativa que impulsa a hacer más cosas, a lograr más, y al mismo tiempo a guarecerse detrás de lo que pueda ser la capa del éxito. Digamos, a esconderse. Exacto, podría ser esconderse. Y cuando hablo de capas es como empezó, logró lo primero, logró lo segundo, logró lo tercero, y en la medida que iba confirmando sus certezas, se fue volviendo, de acuerdo a sus propias palabras, más intransigente, más cerrado, más a mi manera o de ninguna manera, porque cada vez iba confirmando las certezas. Pero hubo un momento de quiebre en el tiempo, que es cuando el muy jovencito se va a México y se quiso tragar el mundo sin tener la madurez para podérselo tragar, y ahí tuvo un primer gran fracaso, que además fue el impulsador de todo lo que fue su carrera como emprendedor. ¿Se refiere Jorge puntualmente a ese fracaso? Sí, o sea, básicamente quiso jugar a dos bandas, le hacían una oferta muy buena, por un lado en un país, y hay que ser uno muy salado para cuando uno va en el avión y se encuentra al jefe del otro lado. Entonces, por supuesto, cuando regresó... Salió trasquilado. Chao, bambino, porque no. Y eso lo fuerza o lo lleva al emprendimiento. Ok, Margaret, gracias. Vamos a volver un ratito contigo. Julio, por favor, Julio González. A ver si le entramos entonces a unir estos conceptos que Margaret nos señala con el desapego. Claro. Pues primero, dijiste que no conociste a Jorge en esa etapa que era más rudo, más fuerte. Nosotros sí lo conocimos, muchos de nosotros. Entonces te podemos contar de eso después. Pero eso es otro foro, ¿ok? Entonces no. Quiero comenzar diciendo que los buenos líderes leen y los mejores líderes, los líderes de líderes, escriben. Y gracias por escribir este libro, Jorge. Como dices en las primeras páginas, por ahí te di un empujoncito por cuando me contaste este proceso de soñar, pensar, hacer, celebrar. Te dije, eso es un libro, eso tienes que escribirlo. Luego me contaste un poco de que estás escribiendo tu historia, algo así recuerdo, ¿no? Hace unos 4 o 5 años. Y anduve con la preocupación de que estuviese escribiendo, Jorge, un tributo al ego, ¿no? Hasta que me di cuenta, leyendo el libro, que era exactamente lo contrario. Y por eso creo que este libro, y quiero leerles un post que hice en Instagram que explica muy bien a lo que mi pequeña intervención hoy. La semana pasada, mi querido amigo Jorge Olier publicó su primer libro. En este libro hay tantos temas de conversación que hemos sostenido durante tantos años, y no podría estar más feliz ni orgulloso de ver su lanzamiento al mundo. Es un libro que debía escribirse porque aportará gran valor
a quienes lo lean con curiosidad. Es una historia de un luchador que impacta más al contar de sus errores que de sus aciertos y de sus fracasos más que de sus muy notables éxitos. Asuntos relacionados a la vida, a lo intoxicante que puede ser el éxito cuando no lo hemos definido correctamente, historias de reto y superación de obstáculos y aún más un modelo que todos podemos seguir, soñar, pensar, hacer y celebrar para construir nuestro propio camino al éxito como lo definamos. Si quieres perseverar, trabajar en ti mismo, buscar ser tu mejor versión, lograr más y añadir valor a tu familia, a tus clientes, a tu sociedad, te sentirás identificado con cada página de este libro. Y por cierto, lo lanzamos en Madrid junto a Antonio y a su equipo y ahora aquí en Costa Rica. Y eso es exactamente lo que pienso del libro, ¿no? Que Jorge pues me ha... Y yo sabía, porque somos amigos y estamos muy cercanos, y sabía el viaje en el que Jorge ha estado en sus últimos años, y estoy demasiado feliz de que has escrito este libro, y creo que tengo una especie de preocupaciones, porque a veces alguien escribe 2 tonterías y se hace un bestseller, ¿no? Y a veces alguien escribe oro puro como esto y no sabemos qué pasa en el mundo, pero en todo caso tú tienes muy claro las razones por las que lo escribiste, y mi deseo es que esto se convierta en un fuego salvaje que hace demasiados aportes. Tiene aportes en lo personal, tiene aportes en lo empresarial y tiene aportes incluso en un par de páginas en lo nacional en cuanto a Costa Rica. Un aporte en lo personal que te haya calado. Uno. ¿Qué recordás? Pues, gracias por preguntarme, porque estoy preparado para eso. Esta no estaba programada. Esta no. Adelante, Julio, por favor. Que por cierto, mientras buscas la página, menciona, el autor funda el grupo Tribu, y vos te referiste ahora al tributo, al ego. De eso vamos a hablar después. En la página 60 y 61 está la mejor definición de desapego que encontré en el libro, y hablaremos de eso un poquito después en el segmento de preguntas y respuestas. Pero la parte que me impresionó mucho acerca de los aportes personales, que son muchos, pero este es uno de ellos, dice: todos cargamos con nuestras propias miserias en un equipaje más o menos pesado que acumulamos a lo largo de la vida. De cada uno depende lo que hagamos para aligerar la carga, ponerle trabajo y disciplina, y buscar una visión que determine la travesía hacia el futuro, hacia el objetivo que queramos o necesitemos. Por lo tanto, es importante dejar ir y así viajar livianos. Aquí hay 2 ideas enormes y poderosas en el ámbito personal. Yo crecí en Venezuela, donde tenemos el béisbol como el principal deporte del país, y comúnmente nos decían nuestros mentores, los que nos guiaban, los que nos ayudaban, nos decían: no puedes robarte la segunda base con el pie en primera. Tienes que dejar la primera base. La seguridad de la primera base, que ya lograste dar un hit. No puedes llegar a la segunda base si no traes la primera. Y esa idea de dejar ir está ahí en ese párrafo que acabo de leer. Y a través de todo el libro, Jorge está continuamente retando al lector, a la lectora, que pueda soñar con el siguiente paso. Yo siempre le digo a mis clientes: los trofeos de ayer no ganan campeonatos mañana. Entonces está la implicación también en lo profesional o en la carrera. Un montón de grandes aprendizajes, pero este me impactó demasiado, esa frase que acabo de leer. Gracias, Julio. Querido Antonio. Buenas noches, Edgar, Margaret, Julio, Alex, Jorge. Gracias por invitarme a compartir este rato que entiendo como una celebración de la amistad. Como bien ha dicho Edgar, soy el último en conocer a Jorge, aunque ya me considero un nuevo viejo amigo, que la amistad no es solo cuestión de años, ¿no? Y bueno, hemos tenido también la suerte en Thinking Heads de ayudarle a que el libro saliera adelante. He de decir que lo único prescindible en el proceso era Thinking Heads. El libro habría salido adelante de muchas de las formas, pero para nosotros ha sido un gusto. He traído un papel porque les querría leer alguna cosa. Bueno, como verán, no soy tico, quizás el único no tico de la sala, no lo sé, pero trabajo en Costa Rica hace ya años y felizmente. Jorge, que es un tipo fino, culto, creativo, ha utilizado la idea del desapego, ¿no? Y es verdad, el desapego canónicamente podríamos entenderlo
como un alejamiento de las emotividades, poner distancia con cosas o con gente, ¿no? O con las dos cosas, con gente y con cosas. Puede ser. Yo lo veo de otra forma. Yo creo que el desapego de Jorge ha sido más profundo. Y si lo dijéramos con los ojos de un naturalista, casi sería algo parecido a la leyenda del águila, que necesita como arrancarse las plumas y el pico para poder emprender un vuelo mucho más nutritivo y vigoroso en el futuro. Puede ser. Yo creo que Jorge de alguna manera ha cambiado el plumaje. Yo cuando me acerqué por primera vez al texto me hice una pregunta. Digo, ¿qué fue antes, el libro o la gallina? Y he de decir que en la primera lectura no lo tuve claro. Porque ocurre que cuando escribes un libro generalmente ordenas tus pensamientos y los estructuras de una forma entendible, generalmente cronológica, y creo que le aportamos a la escritura siempre un plus de racionalidad. Y nos suele salir algo mucho más cartesiano de lo que la realidad suele ser. En una segunda lectura del libro pensé que no, y yo opino que no, que este desapego que emprendió Jorge no ha sido tan estructurado, tan articulado. Creo que no ha sido, fruto de una meditación profunda, sino que se han ido acumulando decisiones, actos, hechos, alguna serendipia posiblemente, y él lo ha contado de una manera, pero creo que no fue exactamente así. Y les quiero contar por qué. Yo he tenido largas conversaciones con Jorge en torno a las cosas más insospechadas que ustedes se puedan imaginar. Y que no vamos a revelar aquí, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí. No, de momento. Sí. Pero hay algo que yo considero un acto fundacional del libro, o un hecho fundacional del libro. Y la pequeña historia empieza un día que Jorge tiene un pie en un avión camino de Chile y recibe una llamada de su hija, de Adri, que está aquí. Y le dice, papá, este fin de semana hay un concierto de Imagine Dragons en Texas. ¿Por qué no vamos? Y él le dice, no puedo ir, porque tengo trabajo, estoy en Chile y no vamos a ir a ese concierto. En el vuelo de regreso, Jorge llama a los abogados y ordena empezar a vender las empresas. Ahí empieza el desapego de Jorge. O al menos permítanme que yo haga esta interpretación honrada y basada en la amistad. Y me gusta esa explicación del desapego porque es un acto de amor. Es un acto de amor consigo mismo y con su familia. Y con Adri, y con Santi, y con Alex. Y ahí hay algo muy hermoso. Todos seguramente nos preguntamos muchas veces qué hacemos con nuestras vidas, si le dedicamos el tiempo importante a las cosas que importan. Y creo que las respuestas igual no nos gustarían muchas veces. La valentía de Jorge es que lo hizo y llegó hasta el final con esta historia del desapego. Déjenme que les lea unos versos de Nelson Mandela, el líder sudafricano, y me voy a quitar las gafas, no soy capaz de leer nada, que son unos versos que escribe en torno a la idea del perdón, de la reconciliación, de no vivir con ira, con frustración, con odio, y tiene mucho que ver con lo que ha escrito Jorge. Dice, dejar ir no es habilitar, sino permitir aprender de las consecuencias naturales. Soltar no es intentar cambiar ni culpar a otro, solo puedo cambiarme a mí mismo. Soltar no es ajustar todo a mis deseos, sino tomar cada día como viene y apreciar el momento. Soltar no es proteger, es permitir que otro enfrente la realidad. Dejar ir no es negar, es aceptar. Soltar no es lamentar el pasado, sino crecer y vivir para el futuro. Soltar es temer menos y amar más. Me parece que son unos versos que tienen mucho que ver con lo que de alguna manera ha hecho Jorge. Así que, si me lo permites y te respondo un poco a la pregunta inicial, yo creo que sí, que el libro que ha escrito Jorge Oller, esta pequeña historia o gran historia, según se mire, sobre el desapego, es una biografía. Es una biografía porque habla de su vida. Él no quiere tanto contarse a sí mismo como contar cosas que le han pasado a lo largo de su vida. Una interesante vida. Creo que es un libro de autoanálisis, sí lo es. Lo es porque porque él se estudia a sí mismo. Porque, como ha dicho Margaret, y coincido con ella, es un libro que tiene pasajes crudos, desnudos, duros. Y por lo tanto hay autoanálisis, hay autoayuda, porque cuando uno abre los cajones más oscuros y saca cosas fuera, se está ayudando a sí mismo.
está comunicándolo. Y creo que también es un pequeño manual empresarial porque habla de liderazgo, porque habla de hacer equipo, porque habla de abrir las elipses para que se conviertan en círculo, porque habla de no tener aversión al riesgo, esa palabra tan importante. Y además creo que también un pequeño manual empresarial, porque de alguna forma es la demostración de que en un país chiquito se pueden hacer grandes negocios, que sean internacionalmente relevantes en materias incluso exóticas, como puede ser la creatividad pura y dura, y además se puede hacer un buen negocio. Por lo tanto, creo que sí, que respondo positivamente a las 4 autobiografía, autoanálisis, autoayuda, manual empresarial, todo eso está ahí. Termino. Él habla en algún pasaje del libro de la suerte, en concreto en un pasaje en el que está con Alex y con Santi, que aún era un chiquito, y están en México, en un valle, celebrando un aniversario, y piden comida china. Y abre una galletita de la suerte, que tiene un mensaje que viene a decirle algo así como: usted será feliz profesionalmente cuando regrese a su hogar, o algo así. Y él cree que es una suerte, pero no es verdad, no es suerte. Porque la suerte es haber tenido capacidad de saber qué quería hacer, hacerlo y atreverse, y reponerse, y no tener miedo a los fracasos. Hay una frase del filósofo de Séneca, cordobés, en mi tierra andaluza, que decía algo así como: una persona inteligente siempre se repone de un fracaso, un mediocre jamás supera un éxito. Y Jorge es justo lo contrario, es una persona muy inteligente. Termino con otro poema que me parece maravilloso, de Chane García, y el poema se llama Desapego. Y dice: se me desempedrece la vida empupilándoseme la callada flor. Las cosas por fin toman su cauce y logro acabarlas sin rencor. Todo fluye desde el mismo instante en que me indiferencio, me desimporto, desamarrándome así del resultado ulterior. Ahora miro al fracaso y al éxito con el mismo desapego. Muchas gracias, Jorge, por la experiencia del libro y por invitarme. Gracias, Antonio. Margaret, volvamos contigo un segundo, por favor. Te pido que tomes el micrófono. Vamos a ver, una palabra que dijiste en tu primera exposición: vulnerabilidad. Jorge se expone, se nos muestra vulnerable. Pero también hablamos hace un rato acerca del tributo al ego. ¿Cómo se mezclan esos dos conceptos? ¿Cómo los mezclas, por favor, en una presentación de 2 minutos aquí? Y ojalá le metas un toque de liderazgo, que es tu expertise, por favor. No, cuando él lo dijo, pues tributo se llama el edificio que diseñó don Bruno. Entonces yo dije: ay, Dios mío, era tributo al ego. Pero, a ver, parte de... Yo, como soy buena niña, hice mi tarea, tiene 2 colores, mis post-it. Entonces, un color tiene que ver con las cosas de él y el otro color tiene que ver precisamente con los temas empresariales y de liderazgo. Creo de una manera muy amena y muy sencilla abre la puerta, particularmente, pues yo pensaba lógicamente en mis estudiantes en TELENVIA y en INCAE, y de una manera muy amena, y me llamaba mucho la atención, obviamente, lo que ya han mencionado del sueño y demás, pero además él habla de un decálogo donde pone principios muy sencillos que llevan a la innovación, al éxito, y que él habla que eso lo hizo cuando estableció, por así decirlo, la filosofía o la doctrina en tribu. Y me parece que ahí tiene aspectos muy, muy interesantes y muy importantes a la vez. Y lo voy a resumir, porque él dice: el punto de partida siempre debe ser el significado. Y, por supuesto, tenemos que tener ese sentido. El punto focal, la influencia, que es cómo podemos multiplicar nuestras ideas, cómo vamos yendo más allá, siguiendo ese propósito superior. El punto de encuentro, la integración. El punto de apoyo, la organización. El punto de atención, esta me gustó mucho, la efectividad. El punto de discordia, y aquí ya vemos muchos que hemos venido del mundo creativo, la creatividad. Por supuesto que
siempre va a ser subjetiva y siempre va a haber un punto de discordia. El punto de retorno, el ambiente. El punto cardinal, la atracción. Y el punto concéntrico, esta me fascinó. Concéntrico es la relación, que es alrededor de todo lo que nos mueve y lo que nos moviliza desde el punto de vista de la empresa, de la organización, de la cultura. Dice Peter Drucker que la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno. Y creo que este concéntrico nos está hablando precisamente de que al centro de todo, al eje de todo, está la relación. Y finalmente, y para que también lo conversaba antes, muchas veces el soñador no puede bajar a tierra esas ideas y hacerlo una organización. El idealista no lo logra. Exactamente. Y pues lamentablemente vemos lo que son las estadísticas de emprendedurismo, donde hay un altísimo porcentaje de gente que empezó con una idea fantástica, pero no la puede lograr sostener. Y ahí es donde él pone el punto final, que son los resultados. Margaret, una pregunta para la académica de INCAE que está con nosotros esta noche. ¿Es posible que el desapego se pueda llegar a convertir en una... Y esta pregunta no era para vos, pero te la lanzo a vos, estaba para después. ¿Que desapego se pueda llegar a convertir en una tendencia tipo inteligencia emocional, neurolingüística, etcétera? ¿Podría eso suceder después de leer el libro? Mira, a raíz de la pandemia creo que fue un cuestionamiento que nos hicimos mucho, porque la pandemia, al encerrarnos y que uno decía, tengo 50 pares de zapatos, no sé cuántas carteras, 5 casas, y no puedo usar nada de eso, yo no tengo 5 casas, aclaro. Pero nos llevó a cuestionar muchas de esas cosas y creo que llevó a mucha gente también a revalorar estilos de vida, estilos de relacionamiento, como por ejemplo que si iba para Chile y no podía ir al concierto, yo creo que nos hizo revalorar qué es lo que esencialmente es más importante y cómo vemos también la tendencia que tenemos en este momento, toda la discusión sobre la virtualidad, la no virtualidad, la dificultad, el aislamiento que se siente, y por eso existe un coworking, porque aunque yo trabaje virtual necesito gente, necesito el contacto, y antes lo dábamos por hecho. Antes de la pandemia, toda la vida que habíamos construido, si no hacíamos un alto en el camino de manera voluntaria, no había otra manera. En ese momento tuvimos la mayoría por lo menos un año para reevaluar y pensar, y cuando uno ve las maneras que se inventaba todo el mundo para poderse relacionar, para poderse tomar ese café con alguien enfrente a esa cámara, entonces nos llevó a un desapego más material y a una consolidación, creo yo, de la realización de la importancia de los seres que son importantes en nuestra vida y también de los seres que están ahí por casualidad. Gracias, Margaret. Vamos a redondear un poquito más después. Ahora, hablemos con el autor. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a don Jorge Olleta. Yo empiezo, pero ustedes los tres, por favor, cuando quieran meter la cucharita, la meten. Jorge, bienvenido. Gracias a todos. Qué audiencia, qué grupo tan maravilloso. Me conmueve, gracias. Vos, sabemos que vos haces las cosas con intención, con propósito. Nada que venga de parte tuya viene sin una intencionalidad, sin un propósito. Eso lo aprendiste en la jungla. Y funciona, y lo haces para muchas cosas buenas y para otras no tan buenas también. Siempre intencionalidad en tus actos. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué? ¿Por qué escribir este libro? Esto empieza con muchas conversaciones que tuvimos en tribu a lo largo de los años.
y la convicción que llegamos a tener de que habíamos logrado algo diferenciado, que teníamos un lugar y una cultura, una organización y una forma de hacer las cosas que merecía ser contada. Porque sí, la cultura se come a la estrategia, a los desayunos, sin lugar a duda. Y la nuestra se fue convirtiendo con los años en una cultura enraizada en creencias, en vivencias, en rituales. Viernes de Negro, tremendas fiestas en la Navidad, lanzamiento del nombre tribu en el volcán al amanecer, reuniones, Diego, a las 8 de la mañana de los lunes, lo siento, sí, todos los lunes, 8 de la mañana, y tantas cosas más que fueron construyendo una cultura que resultó ser ganadora. Y en el proceso dijimos, habiéndonos desapegado de todo lo que habíamos construido, sentíamos que no podíamos dejar ir, ahí sí no podíamos soltar la posibilidad de compartir lo aprendido. Y por ello, muy buena parte del libro como tal comparte esos aprendizajes. Lo que sucede es que, a la vez, cómo inspirar, cómo detonar, cómo provocar a que jóvenes y nuevas generaciones se lancen al vacío sin conocer también todos los aspectos personales, los frenos y las motivaciones con las que nos enfrentamos todos los seres humanos. Y por eso es que todos ustedes están, cada uno de quienes estamos aquí y los que no están aquí, están representados en esa portada. Esa imagen nos representa, porque somos luz y sombras, porque transicionamos de una a la otra, porque miramos a nuestro alrededor y buscamos de una u otra forma cohesionar y ser de una pieza. Y sin embargo, como seres humanos, vamos y volvemos. Y por eso, los aprendizajes en tribu, en grupo tribu, no solamente en Costa Rica, sino en los otros países donde estábamos, tenían que tener humanidad. Y en el camino fue irresistible abrirnos un poco más de lo que inicialmente pensamos. Vamos a ver, entonces, para transicionar, ¿te desapegas? ¿Es así? Claro. O sea, para cambiar, para mutar, ¿te desapegas? Tenés que dejar ir. Tenés que abrir las manos y soltar. Y esa es la condición que más difícil encontramos, especialmente cuando vivimos en un territorio como el nuestro, en el mundo de la publicidad, donde, parecido a la política, es un mundo de egos. ¿Y por qué esa necesidad de transicionar? ¿Por qué transicionar? ¿Por qué cambiar? Alex y yo tomamos una decisión y fue, vamos a vivir el tercer tiempo de una manera completamente diferente de como vivimos el segundo. Esa búsqueda tiene que ver con lo exploradores que somos y las oportunidades que nos queríamos abrir al soltar, al dejar ir. Sí descubrimos en el proceso que era realmente muy difícil, virtualmente imposible hacerlo solos, y por eso nos acompañamos de tantas conversaciones, del tránsito en el que estuve con Julio y un gran equipo en Open House, de todo lo que tienen que ver las diferentes vivencias que nos agregaron y por supuesto acompañamientos cruciales, y tengo que mencionar por allá a Roberto Alonso, que fue verdaderamente fundamental en ese apoyo, y ni qué decir, nuestra life coach de más de 15 años, Gretel Lutz. De manera que el proceso sí
intencional, definitivamente. ¿Espontáneo no? Fue intencional. Creemos en la intencionalidad. Nuestra relación de 47 años tiene que ver con intencionalidad. Y por eso es que sí sostenemos ese factor como crucial. Y probablemente esto nos lleva al concepto de serendipia. Lo dijimos hace un rato, Margaret dice que ella por una serendipia auténtica llega a INCAE. Contaros un poquito de serendipia y lo vamos a ver en el libro, pero contaros un poquito. Claro. Bueno, primero definamos suerte. La verdad es que podemos ir a muchas definiciones, pero suerte es una oportunidad bien aprovechada. Como decimos en Atillo, hay que dejarse varas. Eso es la suerte. Una oportunidad bien aprovechada. Y la verdad es que, por otro lado, serendipia, que es resultados sorpresivos, inesperados en un proceso, pareciera ser que hay que esperarla a que se dé por la suerte. No. La serendipia debe ser también intencional. Yo propicio, yo abro puertas, yo rompo ventanas, me expongo, hago lo que sea necesario para lograr resultados inesperados, pero buscados. Y en la medida en la que los busco, por ejemplo, hace poquito me inauguré en Burning Man. ¡Qué experiencia! Ya les contaremos en otro momento de eso. Y si no, explórenlo. Es de locos, pero tiene la maravilla de abrirnos a nuevas dimensiones y permitirnos hacer conexiones humanas en otro lugar. Y ahí es donde la serendipia intencional hace sentido. Busquémosla. ¿Significa salirnos de donde estamos, movernos de donde nos acomodamos? Por supuesto. Lo hemos hablado de muchas formas. De hecho, yo creí que la serendipia intencional iba a ser mi concepto. Yo dije, ya, lo descubrí. Me fui inmediatamente a Google. O sea, el libro se puede haber llamado El arte de serendipiar. Por supuesto, pero no, ya lo habían inventado, ¿no? Pero es una muy buena idea vivir en estado de serendipia intencional. Jorge, en el libro decís que odias perder, y lo decís literalmente, odio perder. Lo detesto, sí. ¿Has perdido? ¿Te has equivocado? Y esto nos lleva a una palabra que también usás varias veces en el libro, error. ¿Cuál es el rol que juega el error en tu vida y en este proceso de desapego? Error. Tenemos tiempo. No mucho, porque tenemos unos traquitos. Es cierto, el error y el fracaso lo vivimos todos. No es extraño ni ajeno a ninguno de nosotros. Lo que pasa es que pocos de nosotros lo escribimos y contamos nuestros errores por escrito. Sí, bueno, porque si queremos impresionar a alguien, le contamos de nuestros éxitos. Si queremos conectar, y especialmente de corazón a corazón, compartimos de nuestros fracasos, de nuestros sentimientos más oscuros. Y sí, en efecto, menciono mucho la vergüenza, porque entre otras cosas, no hay un solo párrafo escrito, pero el segundo libro se llamará La virtud de la vergüenza. Porque es un combustible, es una forma de transformar los errores, los fracasos. Margaret, mi despido en McCann fue durísimo, ¿no? Y lo cuenta con pelos y abrirlo, horrible fue. Es que lo tenía reservado y tal vez lo vuelva a repetir, pero la verdad es que esos fracasos, esos errores son maestros disfrazados. Y si podemos entenderlos de esa manera, los abrazamos, los asimilamos, los gozamos y avanzamos con los aprendizajes que nos trae. Entendiendo que nos toca desapegarnos de todo aquello que nos impone la sociedad. Miren, yo no lo digo de verdad, lo digo desde el corazón, no desde ningún otro lugar. Cuando en algún momento tuve 2 minutos de fama, habían algunas portadas de revistas, habían algunas entrevistas, habían algunas cosas por ahí que llenaban de alguna manera mi vida de éxito, mientras que verdaderamente se vaciaba mi alma. Y eso es
en buena medida lo que estamos compartiendo con el desapego. Vamos a ver, Jorge, vos escribís El arte del desapego después de haber fundado un grupo empresarial altamente exitoso, ¿verdad? Después de eso nos compartes tu vivencia, tu experiencia de desapego. ¿Qué hubiera pasado si el concepto de desapego hubiera aparecido durante el proceso o antes de fundar este grupo empresarial exitoso? ¿Crees que pudo haber habido un espacio para un desapego antes de eso? No lo sé. Lo que sí es cierto es que el desapego es un hallazgo que surge habiéndose terminado el libro y estar sin título. El libro lo terminamos, estaba revisado, editado. Quiero decirles, Thinking Heads son buenísimos en lograr que uno cumpla con las fechas, con las entregas, con el outline, lo que se trabajó. No lo habría hecho sin Thinking Heads. Y lo que sí es cierto es que el esfuerzo se realiza y tiene en la tapa varios nombres relacionados a creatividad. Una editorial nos respondió y nos dijo: ningún libro que tenga creatividad en la tapa vende. Y me echaron para atrás varios nombres y no prosperamos con esa editorial porque decía, porque tenía creatividad en la tapa, que para nosotros es como inconcebible. Pero interesante a la vez, en el 2020 yo había escrito un post en mi blog que se llama El arte del desapego. Ahí está. En jorgeoyer.com, échenle un vistazo. No es publicidad. Pero, y alguien de Thinking Heads vino y dijo: Jorge, ahí está el nombre. Es que tu libro y tu historia está llena una y otra vez de desapegos. Fue un hallazgo, fue un descubrimiento posterior. El libro estaba terminado. Tanto así que tuvimos que volver a trabajar el texto para asegurarnos de que respondiera a la expectativa levantada. Pues serendipia intencional. Claro, yo no empiezo a hablar de desapego. No, esto es al final, completamente al final. Con Margaret decíamos, nosotros muy a menudo estábamos trabajando con una estrategia que venía una buena idea, que venía algo verdaderamente transformador, que no correspondía a la estrategia, y por lo tanto nos devolvíamos y reescribíamos la estrategia, ¿no? Para que estuviera alineada con la idea. ¿Cierto, Carmen? Has estado ahí. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió con esto, y el descubrimiento viene a ser que el desapego es un botón potente, que si se oprime en nuestras vidas, en nuestras empresas, en nuestros procesos, lejos de soltar, es que abre oportunidades y posibilidades. Por cierto, una idea que descubro con mi ahora buen amigo Swami Chidananda de la India, que la tradición védica, por ejemplo, en la India, 7,000 años de hablar de desapego. Y él dice: a una sola cosa me dedico, y es a enseñar a dejar ir. De manera que nuevo no hay nada. Sin embargo, desde esta perspectiva, podría ser una contribución diferente. Hablas mucho de tu mamá, hablas mucho de tu papá biológico, hablas mucho de tu papá adoptivo, hablas mucho de tu familia. ¿Qué le decís hoy a ese chiquillo de 9 años cuya mamá se lo lleva a vivir con este señor de apellido Oyer? Ese chiquillo estaba ahí a los 9 años. ¿Y cuál es el mensaje tuyo de hoy para ese niño de 9 años? Esa pregunta es casi un golpe bajo. Tenía que haber golpes bajos aquí. Lo he visitado varias veces. Este tema es duro. Lo he ido a visitar varias veces. Tal vez algunos no conozcan. Yo 36 años de mi vida, mi nombre fue Jorge Araya, con mucho orgullo y mucha alegría. Y soy adoptado a los 36 años por quien me crió desde que yo tenía 8 años y medio. Es decir, viví por lugares difíciles. Yo era de alguna manera la anomalía de mi familia. Y por ello visitarlo como lo hice
en el Teatro Nacional, cuando me entregaron el volcán al legado, me volví y le dije a mamá algo que le diría a ese niño de 9 años. Bueno, no ha salido tan mal. No ha salido tan mal. Gracias. ¿Estás contento con ese resultado que estás sentado ahí en esa silla frente a este público de amigos? Estoy honrado. ¿Estás feliz? ¿Estás contento con eso? Muy contento, muy agradecido. Me siento conmovido realmente porque vuelvo a ver rostros con quienes he compartido tantas historias. Tenemos tantos momentos juntos que gracias a todos primero por estar acá. Me honran y me llenan el alma con sus sonrisas, sus abrazos, sus cariños. Contento, no, estoy profundamente agradecido. Sí. Vamos concluyendo. Tenemos más que compartir todos esta noche. Yo te digo una palabra, Jorge, te digo un concepto, te digo algo, y vos me decís qué es lo primero que viene a tu mente cuando yo te diga esa palabra. ¿Qué es lo primero que vos pensás cuando yo digo McCann Erickson? Escuela. Es tu escuela. Y si digo Leo Burnett. ¿Perdón? Leo Burnett. Su segunda. Engaño. ¿Un? Engaño. Engaño. ¿Qué pasa si digo Consumer, tu primera marca? Sobrevivencia. Y si digo Araya. Amor. Y si digo Oyer. Fidelidad. Si digo mamá. Sacrificio. Y si digo papá. Lealtad. Si digo tribu. Realización. Si digo ego. Ego. Enemigo. Y si digo desapego. Libertad. Gracias, Jorge. Gracias. Este es tu público, esta es tu familia, estos son tus amigos. Te los prestamos 5 minutos. Ok. Pero me pongo de pie, porque una de las cosas que surgen del escribir es que, en efecto, hay una gran oportunidad de lograr precisión. Al ver muchos de los párrafos del libro, recuerdo lo que los sufrimos. Cada párrafo ha sido un parto porque no podíamos presentarles un libro mal escrito. El contenido como tal, ustedes pueden opinar lo que quieran, no importa, pero que es una manifestación de respeto, lo es. Y por eso tengo algunas palabras que quisiera compartir y que escribí. El desapego es poder sin necesidad de poseer. Es liderar sin cadena, amar sin jaula y crear sin miedo a perder. Nos cuesta porque el ego quiere ser nuestro dueño. El miedo quiere control. Y el sistema nos enseñó que soltar es rendirse cuando en realidad es despertar. El punto de quiebre fue darme cuenta que lo tenía todo menos paz. El éxito me había llenado la agenda, pero vaciado el alma. El día que entendí que no era indispensable, que el mundo seguía girando sin mí, fue el inicio de mi libertad. Ahí comenzó el desapego, cuando dejé de buscar validación afuera y empecé a habitarme por dentro. El error es el maestro que el éxito esconde. Nos enseña humildad, perspectiva
y reinvención. Fracasar no es revelar lo que no sabías a ti mismo. Celebrar el error es declarar que estás vivo, aprendiendo y todavía jugando. Un líder desapegado no controla, confía, aspira, no impone ideas, las provoca. Cuando suelta el ego y deja espacio, el equipo respira, imagina y se atreve. El desapego no debilita el liderazgo, lo humaniza. Transforma al jefe en guía y al grupo en una comunidad, nosotros nos gusta decir en una tribu, que crea por convicción, no por obligación. Quisiera mencionar resaltar que hay una rayita a la que le tenemos que poner mucha atención. Es la que aparece en la lápida. Si se dan cuenta, está el año en el que nacemos, luego el año en el que morimos y entre ambos años, la lápida, como que la costumbre, el guión, como que la costumbre establece que se representa nuestra vida con ese guión. Curiosamente, porque nos gustan jugar con las palabras en el mundo de la publicidad, el guión es lo que se usa, un buen guión en una buena película es la historia. Y qué interesante entonces decir, pues que quisiera que esa rayita quedara escrita con una sola palabra, y es presencia, y es inspiración, y hacer de ese guión en nuestra lápida, nuestra vida con un sentido importante y que trasciende. Tengo que dar gracias, no puedo dejar de dar gracias. Empiezo por darle gracias a Julio, a Margaret y a Antonio. Gracias por separar el tiempo que ha significado prepararse para este foro, para esta conversación. Gracias. Y a la vez, gracias a una pareja de amigos que amamos, a Carmen Mayela y Edgar. Gracias. Gracias. No estaríamos en esta reunión hoy aquí si no fuera por la forma como nos han acompañado en cada detalle, en cada punto, en cada momento. Alex y yo hemos tenido tantas conversaciones presenciales, por chat, hemos ido y vuelto, hemos compartido. Y casi no nos hemos detalle. peleado. Casi no nos hemos peleado. Gracias, gracias. A Thinking Heads, Antonio, vos como su representante, al Grupo Planeta, a CCK, a través de ustedes dos, y a este aposento tan hermoso, a Texas Tech. Gracias por prestarnos el espacio y facilitarnos de una manera tan generosa. Mome y John Keith, que no están aquí, nos apoyaron para que nos viniéramos a este lugar que, es cierto, era el lugar perfecto. A Alex, estás en cada página de todo el libro. En cada página. 47 años juntos, en todas. No hay historia que Alex no supiera por dónde iba a ir o cómo terminaba, porque las conoce todas, porque las vivimos juntos, todos. A mis hijos, Adriana y Santiago, que están acá, gracias. Gracias. Y a su esposa, a la esposa de Santi, Stephanie, gracias, son mis hijos. Y hoy están 2 de nuestros 3 nietos. Allá está Mauricio y allá está Gastón, 18. Nos falta Rafa, que está en su cunita durmiendo, de 2 años, ¿no? A Carlos, mi hermano, a mi tía Errolin, que son parte de ese núcleo, a los primos que vinieron desde Miami a acompañarnos, a mi cuñado, gracias, por cierto, gracias porque he estado firmando muy elegantemente, con una pluma maravillosa, que es de la colección de Montblanc de Goethe, que me han traído John y Luisa. Gracias. Mil gracias. No lo quiero botar. A todos ustedes, gracias por ser parte de nuestra vida, por ser parte de mi vida. Los veo en cada rostro, una historia, un momento en el que hemos compartido. Es que no hay excepción. Gracias.
Qué belleza. Y bueno, a mi madre y a mi padre, que no están en el mundo, en el default world, como le dicen en Burning Man, pero están con nosotros en nuestros corazones presentes. A ellos dos, a todos nuestros ancestros, a los que ya estuvieron y a los que vienen. Gracias a todos. Gracias por la oportunidad de compartir y de velar desde esta mi ventana el arte del desapego. Gracias. Búsquense, porque la mayoría o muchos de ustedes están ahí. Bruno, Jimena, en varias páginas. Muchos de ustedes aparecen con nombre y apellido ahí, así que denle una buscadita. Después de hacernos una donación de 15,000 colones para o de 30,000 o de 45,000 o un poquito más. Bien, un espacio para un par de preguntitas, 2, 3 preguntitas para Jorge o para el panel de parte del público. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, por favor, querido, adelante. Desde ahí, por favor, un poquillo gritadilla. Ponete de pie nada más para que se oiga bien y no lo haces. Ahí va el micrófono, perfecto, gracias. Gracias, buenas noches. La pregunta es para vos, pero no sobre vos, porque la dedicatoria es muy corta, pero muy profunda, y dice a Alex. ¿Cuál es el rol de Alex en todo esto? Tenía que preguntarlo. Vale decir que Diego es un amigo que a lo largo de la vida nos hemos hecho hermanos. Y claro, Alex, Diego le dice mucho Doña Alex y le habla de usted. Alex ha estado en cada una de las páginas del libro, pero es que ha estado en mi vida desde que yo tenía por ahí de 20 años, ella tenía 15. Desde que me descubrí por ahí con la posibilidad de grabar algunas cosas, Alex estaba conmigo. En una campaña que hice para ganar la presidencia de la FEUR, con un partido, por cierto, caracista, en aquella época tenía su momento, Alex se cambiaba del uniforme del Sancler, se ponía los jeans y venía a trabajar conmigo en la campaña en la universidad. Campaña que no ganaste, por cierto. Que no gané, sí, quedé en un lejano tercer lugar. Me ganó René Castro, por cierto. Bueno, bueno. Muy bien. Alex conoce todas las historias y estuvo al lado mío en muchos de los momentos más difíciles. Y es Alex quien descubre mucho después muchos de mis momentos difíciles, mis fracasos y los tragos amargos, porque durante una buena parte de mi vida no era capaz de compartir mis fracasos, mi vulnerabilidad, mis dolores. Alex viene a descubrir mucho tiempo después, que con Gretel fuimos deshojando y abriendo espacios y asegurándonos de ir cruzando por esas capas para poder presentarle a Alex, sobre todo, hoy una mejor versión de Jorge, a mis hijos, a mis nietos. Y eso es un proceso que tiene todo que ver con que Alex siempre ha estado ahí, presente, con amor, con paciencia, con comprensión, con humor, con risas, con lágrimas. Diego, tu pregunta es maravillosa porque sí, hay una página, la página más importante del libro es a Alex, es todo lo que dice. Te interrumpo entonces. Un aplauso para Alex. Alex, por favor, levántate que te queremos dar honor. Ponete de pie, por favor. Ponete de pie y te damos un aplauso lindo.
Y esta es nuestra historia para que ojalá sea una manera de que se reflejen ustedes y sus vidas y sus historias, porque lo único que hacemos es presentar nuestra historia para ojalá que sirva de alguna manera en alguna suerte de reflejo para ustedes en sus caminos. Gracias, Jorge. Cómo me gustaría ser ese nieto que está sentado ahí, que ve a su abuelo diciendo, hablando, contando todo eso. Felicidades al nieto también. Me encantaría ser ese nieto. Otra pregunta. ¿Alguna? Por favor, señor, don Alejandro. Perdón, aquí tenemos... Vamos a la pregunta al nieto. ¿Cuánto te tardó en escribir el libro? Ok. Gracias, mi amor. Más o menos como año y medio. Más o menos como año y medio. Y después, como 6 meses más, en muchas revisiones, en muchas correcciones, porque no crean que lo escribí solo, ahí en un escritorio. No. Apoyaron personas que saben editar un libro, personas que saben escribir y armar un diagrama de cómo se va a ir llenando el libro. Personas que corrigen y dicen, en alguna ocasión, Elena, recuerdo, se me acercó y me dice, Jorge, es que no se entiende lo que estás queriendo. ¿Qué quieres decir con esto? ¿No? Y bueno, va de vuelta y reescribir y corrección de estilo. Y es una tarea que toma, sin duda alguna, como todo en la vida, toma un equipo. A mí me gusta más una tribu, pero así es. ¿Ves? Pero más o menos como año y medio. Más 6 meses, 2 años. Ale. Buenas noches a todos. George, Alito. hace como 12 años, 14 años, justo ahí en el edificio Tributo, usaste una frase que a mí me encanta, y me encanta siempre como vos contás historias de maneras muy específicas. Dijiste una frase, adopto, adapto, agrego. ¿Podrías contarnos qué idea adoptaste, qué idea adaptaste y, lógicamente, qué sentís que agregaste con esto? Gracias. Los genios empiezan en un canvas en blanco. Jorge Jiménez de Heredia, aquí con nosotros, supongo que empezás con una idea, una hoja en blanco, empezás a dibujar tus esculturas, tus ideas. Bueno, los demás no logramos hacer eso. Y entonces lo que hacemos, ante la falta o la ausencia, la carencia de esa genialidad que te caracteriza, por cierto, lo que vamos es que nos vamos a adoptar ideas, vamos a robar ideas, nos vamos por el mundo, por Google, antes el Black Book, ¿te acordás? En fin, lo que corresponda, y vamos adoptando ideas de otros, las hacemos nuestras, adoptamos. En el proceso de adopción, luego sigue la adaptación, la adopto. Al adaptar las ideas empiezo a hacer una mezcla, a tomar un piquito de aquí, un piquito de allá, empiezo a hacer mi propia receta. Y al final le agrego, y si le agrego, a lo mucho que me da le agrego un poco de culantro, tal vez un poco de apio, y la receta queda crujiente, un saborcito nuestro, y nos fuimos. La mezcla del adaptar y agregar generalmente entrega innovación. Y eso lo hago, o lo he hecho siempre y lo recomiendo en cada una de las fases que discute el libro, de soñar, pensar, hacer y celebrar. Una pregunta más y vamos a compartir un ratito al lobby. ¿Una consulta más? Pues entonces vámonos a tomar una copita de vino juntos, compartamos un rato. Esto es familia, esto es amigos. Gracias de nuevo, Jorge. Gracias. Gracias. Y gracias a todos Muchísimas ustedes por gracias. estar aquí. No se vayan, todavía no se vayan. Selfie. Ahí están mis selfies. Julio, Margaret, Antonio, un aplauso para ustedes tres. Gracias por leérselo en primicia. Compartamos aquí en el lobby. Buenas noches, gracias.